Aleluya. Bendiciones tengan todos. Esta es una nueva oportunidad que Dios el Creador nos ha dado. El milagro más grande que hoy has podido recibir es que tengas vida. El milagro de la vida es el milagro que hoy en día yo puedo decir con toda seguridad que todo el mundo deberíamos estar felices, alegres, con el solo hecho de tener vida, ya que muchos no tuvieron la oportunidad de levantarse de una camilla, de una sala de UCI, de levantarse de su cuarto con vida. Muchos salieron de casa o del trabajo, pero no regresaron. No lo vimos más con vida, sino dentro de un ataúd. Así que el milagro más grande es que tengas vida. Siempre te lo voy a decir. Dios es un Dios de milagros. Yo creo en los milagros. Y también Él nos regala la oportunidad de ser parte de su familia. En la tierra Dios busca verdaderos adoradores, hombres y mujeres que se rindan a Él, que reciban el regalo más grande que Él envió del cielo. Juan 3:16 te lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el regalo eterno de Dios Padre que nos ha enviado para que a través de Él tengamos vida eterna. Y en Juan 1:12 dice, que y Cristo, a Él, el que le recibió y el que creyó en Él, Él mismo les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí están las escrituras. Vamos a leerlo. Porque Dios está interesado en reunir a sus hijitos que tiene aquí en la tierra, y a toda persona que le recibe a Él viene a ser parte de esa familia que Dios anda buscando aquí en la tierra. Juan 1:12, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y todo hijo tiene una familia. Todo hijo tiene un papá, todo hijo tiene una familia, solo que en Dios no hay mamá, sino tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial que es el Dios Padre celestial, y tenemos a Cristo como el hermano mayor y el Consolador, el Espíritu Santo. Dios está interesado en que seamos parte de su familia. Y su familia tiene nombre y se llama la Iglesia. ¿La Iglesia de quién? De los creyentes en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema llamado Cuida tu Iglesia. Si ya usted hace parte de la familia de Dios a través de Jesucristo, esta palabra es para ti, mi hermano y mi hermana. Y si hay un amigo que es de los que le gusta seguir estos temas, le doy gracias a Dios por usted, amigo, que escucha estos temas. Gracias por seguirme en las redes sociales, a todos los hermanos y amigos, que no los conozco a todos personalmente, no he tenido la oportunidad, pero donde quiera te encuentres, que seas grandemente bendecido por Dios, por el Todopoderoso, donde quiera te encuentres, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los 12 meses del año. De cada año de tu vida seas grandemente visitado por la presencia de Dios, y la presencia de Él, del Altísimo, te cubra y te proteja siempre por donde vayas, amigo y hermano que me escuchas. Pero si ya usted, hermano, es parte de la familia de Dios, creyente en Cristo Jesús, este tema es para ti. Y los amigos que desean también ser parte de la familia de Dios, escucha esto.
El tema dice, cuida tu iglesia. Efesios 4:3. Vamos a ver qué dice Efesios 4:3. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:3. Dice así. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El título en Efesios 4 dice unidad en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos manda en este versículo, el 3, esfuércense. Hay que esforzarse. Dios hace una parte, pero la otra parte le corresponde al ser humano. Todo ser humano debe poner su parte, su grano de arena, como dicen por ahí. Sin esfuerzo no hay victoria. ¿Que Dios ha dado muchas promesas? Claro que sí. Pero toda promesa de Dios amerita un esfuerzo también de la persona. Sin obediencia no hay bendición. Y entonces es un esfuerzo que Dios nos demanda. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Si nosotros nos esforzamos por vivir en paz en el medio donde nos encontramos, estamos alegrando el dueño de esta familia, iglesia, que es Dios. Toda iglesia que quiera agradar a Dios, cada miembro de esa iglesia debe esforzarse por vivir, por mantener la unidad del Espíritu. Dios quiere que mantengamos la unidad en la familia de Él, en la iglesia. Iglesia de Cristo, hoy en día más que nunca, cuando en el mundo secular se ha perdido el respeto por las autoridades. El presidente puede ser el más perverso de la tierra, pero es el presidente. Y Dios no nos manda a maldecir al presidente, por ejemplo. Nos manda a orar. Oren por toda autoridad, por las autoridades terrenales como las espirituales, porque toda autoridad es puesta por Dios, dice las Escrituras. No nos manda a maldecirlo, nos manda a orar por ellos. Entonces, en un mundo donde no se respeta el presidente, no se respeta el profesor, no se respeta el doctor, no se respeta a la mamá, al papá, hermanos que no se respetan en la casa, en el hogar. La mujer no respeta al marido, el marido no respeta a la mujer, y es un mundo que se está hundiendo por la falta de respeto. Y cuando en el mundo se acabe el respeto, entre más se acaba el respeto, es donde más la familia de Dios debe sacar la cara, por decirlo así. Es donde más la iglesia debe demostrar que es diferente, que la familia de Dios es diferente a la familia secular, a la familia biológica. En la familia biológica, muchos hogares, hay peleas, que no se sabe ni quién es la mamá, ni quién es el papá, ni quiénes son los hijos. Todo el mundo quiere mandar y nadie respeta a nadie. Hasta en las familias cristianas se ve esto, desgraciadamente. Pero en la familia de Dios, en la iglesia, Dios nos manda a esforzarnos. Como quien dice, yo sé que hay caos en este mundo. Yo sé que en el mundo hay mucha falta de respeto, mucha falta de honra. En el mundo se ha perdido el respeto, pero en mi iglesia, te dice el Señor, no será así. En la iglesia de Dios, en la familia de Dios, no será así. Dios nos manda un esfuerzo, que si venimos de familias donde no se respetaba a nadie, al llegar a la familia de Dios, Él nos manda a esforzarnos. Está bien, no fuiste criado por padres que fueron el mejor modelo de respeto. Fuiste criado en un ambiente
donde no se sabía quién mandaba, quién manda a quién. Pero en la iglesia de Cristo no será así, en la familia de Dios no será así. Dice, esfuércense por mantener el vínculo, la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, por ese Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a estar unidos, a aceptarnos a pesar de las diferencias. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes formas de reaccionar ante los problemas, ante las circunstancias, ante las emociones. Algunos nos emocionamos más que otros. Algunos nos llevamos a pecho más las cosas que otros, nos afligimos más rápidamente que otros, pero aún en medio de tanta diferencia de personalidades, Dios nos manda, esfuérzate, con tal de mantener la unidad del Espíritu. El Espíritu de Dios no se entristece, al Espíritu de Dios se le mantiene contento y feliz. ¿Cómo? Viviendo para Dios, agradando a Dios, que se manifiesten los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son amor, justicia, paz, gozo. Y en todo eso, por amor yo soporto a mi hermano, a mi hermana. Por amor a Dios yo lo perdono. Paso por alto las ofensas, pero no. Vinimos en un mundo que el que me la hace, me la paga. Venimos en un mundo que hay mucho espíritu de venganza, mucha venganza, odio, resentimiento, y así queremos meter eso en la familia de Dios. Y Dios dice, no Señor, aquí no será así. Y ahí es donde se hace estrecho este camino de Cristo. Por eso es que la Biblia habla de dos caminos, uno angosto y uno ancho, amigo. Iglesia, Dios no te ha metido a ti en un camino ancho donde todo es fácil. Estamos en el camino angosto. El camino angosto vamos a tropezar los unos con los otros, porque obviamente es un camino estrecho. Es como si fueras andando en una calle sumamente estrecha, en una calle demasiado angosta, y una multitud de gente caminando por la misma calle estrecha. Es imposible que no nos tropecemos los unos con los otros. Jesús dijo, es necesario que entre ustedes, los hijos de Dios, en la familia de Dios, hayan choques, hayan roces, porque de esa manera vamos a conocer si en verdad vivimos manifestando el amor de Dios el uno con los otros. Si en verdad el amor de Dios está en nosotros. Fácil es el camino ancho. El camino ancho es como una avenida, una carretera demasiado ancha, una calle demasiado ancha, que por mucho que venga una multitud, hay espacio para que la gente camine sin tropezarse. Y el que no quiera tropezarse hasta se devuelve y coge por donde le da la gana. Ese es el camino ancho. Y se refiere al mundo sin Cristo. Pero el camino angosto, ese representa el camino de Cristo, donde por muchos choques que tengamos el hermano con la hermana, ahí nos vamos perfeccionando en el amor, en la paciencia. Y al final de eso, dice la Biblia que al final del camino angosto nos espera la vida eterna y muchas recompensas en el cielo, la corona de la vida y mucho más. Pero el final del camino ancho, lo que espera es muerte y condenación eterna, infierno. Entonces, ¿por qué Dios quiere que protejamos la iglesia? Una de las formas de protegerla es esforzándonos en vivir en unidad, en mantener esa unidad del Espíritu, de la que el Espíritu Santo nos ha demandado y nos puede ayudar el Espíritu Santo. Él ha venido para ayudarnos.
a soportar las aflicciones, los problemas, por amor al hermano, por amor a Dios. Y seguimos adelante con Cristo, de la mano del Espíritu Santo. Y además de esto, dice que a través de qué vínculo, del vínculo de la paz. En la familia de Dios, Dios no nos manda a vivir todo el tiempo en guerra contra nosotros mismos los cristianos. No, Señor, en el mundo es que entre las mismas familias se matan los unos con los otros por una herencia, por ejemplo. Pero en la iglesia, la familia de Dios no será así. Estamos enlazados por un mismo vínculo que nos mantiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con el Espíritu nuevo que tenemos cada uno. Si nosotros vivimos por el Espíritu, en unidad, la paz, manteniendo la paz los unos con los otros, esa iglesia es difícil que la derroten. Es difícil que la derroten. La Biblia dice que un reino dividido nunca prevalecerá. Es fácil que derroten a un reino dividido. Entonces nosotros estamos en el reino de Dios y el reino de Dios no está dividido. Los que llevamos a la división en la iglesia de Dios somos los seres humanos que no nos queremos sujetar a la voz del Espíritu de Dios, a lo que Dios demanda, y muchas veces sí se mete la división en la iglesia, y eso está escrito. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice así: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Colosenses dice la palabra, por encima de todo, vístanse de amor. Esta es la versión, nueva versión internacional. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Después que nos manda a vivir en la unidad del Espíritu, que es lo que el Espíritu de Dios quiere y desea en toda iglesia, a través del vínculo de la paz, ahora nos dice, y por encima de todo, por encima de los problemas que tengamos, por encima de las diferencias que tengamos, por encima de los diferentes formas de ser, de los gustos, de los disgustos, de las ofensas, por encima de todo eso, Dios quiere que nos vistamos de un vestido hermoso. ¿Tú sabes cuál es la mejor vestimenta para un cristiano, un hijo de Dios, una persona que hace parte de la familia de Dios? Las mejores vestiduras para un hijo de Dios es vestirse de amor. ¿Qué hago yo arropada desde el cuello hasta los tobillos y hay odio en mi corazón? Puedo estar tapada con unas telas, con un vestido de telas, cualquier tela, o los hombres, pero bien encorbatado, bien tapado. ¿Y qué hacemos con esa ropa si el mejor vestido no lo tenemos puesto? Y es el vestido del amor. Dice, por encima de todo, vístanse, como dice la palabra, de amor, que es el vínculo perfecto. La mejor ropa, la mejor vestimenta que tú y yo nos podemos poner es vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está dicho todo. ¿En qué consiste el Evangelio? Lo que Cristo más quiere es que manifestemos el amor y tengamos misericordia por la gente. El amor y la misericordia eran dos palabras que no conocían, que no manifestaban los fariseos en el tiempo de Jesús, y por eso Jesús los llamó en más de 2 y 3 ocasiones, mucho más. En muchas pasajes de la Biblia aparece cuando Cristo trata a los fariseos hipócritas.
son unos sepulcros blanqueados, como una bóveda. Por fuera esas bóvedas tan hermosas, flores preciosas, pero destapa una bóveda esa. La pudrición es terrible. La gente no soporta y tiene que taparse la nariz. Por fuera hermosa, pero por dentro podrido. Ahí es un muerto ahí bien podrido. Así comparaba Jesús con los fariseos, que por fuera querían demostrar que en verdad eran hijos de Dios, pero tenían un corazón bien dañado. Entonces, si no te vistes con las mejores ropas, el mejor vestido perfecto a los ojos de Dios es el vestido del amor. Aprender a perdonar, aprender a pasar por alto las ofensas, amar hasta la gente que es difícil de amar. Mismo Dios dijo, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. A ti no te gustaría que te hicieran daño, ¿verdad? Tú mismo no vas a coger un cuchillo y te vas a apuñalar tú mismo, a menos que sea un psicópata, un demente que ha perdido la cabeza. Pero una persona normal no coge un cuchillo para agredirse. Así como tú no te agredirías, no te harías daño tú mismo, tampoco se lo hagas al otro, te dice el Señor. Eso es vestirse con el mejor vestido, que se llama el vestido del amor. Es el vínculo perfecto para mantener, para cuidar la iglesia, la familia de Dios. Cuida tu iglesia, promoviendo la unidad entre los hermanos y viviendo en amor, en amor. Y para que haya verdadera, ahora vamos a ver si es verdad que lo que estás diciendo, eso haces. Y mucha gente cree de que en la familia de Dios todo es color de rosa. Es que uno, para saber si en verdad uno ama a su enemigo y si en verdad uno es capaz de perdonar la ofensa, tiene que pasar por la prueba de fuego. Nadie que no es probable de que vivamos en armonía los unos con los otros. Procuremos la unidad de la iglesia, procuremos vivir en armonía. Porque Dios sabía y sabe que en la iglesia van a haber problemas, van a haber dificultades, pero Él nos deja el mandamiento de que nos esforcemos en mantener la unidad dentro de nosotros como iglesia, como familia de Dios. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos a los otros. La unidad es el arma de la comunión, así como el arma de un soldado, Vamos a hablar de aquí de Colombia, un soldado del ejército de Colombia. El arma que le dan a ellos es una metralleta, una pistola de cierto calibre. Pero el arma que Dios le da a la iglesia es la comunión. La comunión. Porque también hay otras armas. Habla Dios de la armadura de Dios. Y entre esas armas está la oración, el ayuno, la palabra. Pero si no hay comunión, si no hay amor, seremos presa fácil para el enemigo. Donde no hay comunión, donde no hay amor, se le da lugar al diablo y entonces el diablo puede entrar y salir cuantas veces le da la gana. Aunque sea la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, airaos pero no pequen. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira, sobre tu enojo. No dejes pasar los días con ese mismo enojo, porque como sigas con ese enojo y dejes pasar un día, otro día, un sol que se viene, otro que se va y así sucesivamente, el resentimiento se convierte, la ofensa se convierte en resentimiento.
el resentimiento en rencor, el rencor en odio, el odio en amargura. Y un hermano, un hijo de Dios que aborrece a otro hermano, Dios lo compara con un asesino. La Biblia dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un asesino y es un mentiroso. Porque el que ama a Dios ama a su hermano, ama a su prójimo. Es verdad que hay cosas que no nos agradan, que nos van a pasar aún en la misma familia de Dios. Pero así como Cristo venció todos los obstáculos, Él nos manda a vencer todos los obstáculos. Por amor a Dios, Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte. A Cristo lo abandonaron los discípulos de Él. Los que decían ser de Cristo lo abandonaron en el momento que Él más lo necesitaba. Salieron huyendo. Pedro lo negó 3 veces. Y hasta el Padre lo dejó solo ahí en la cruz muriendo. Y Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Cristo con todo y eso no dejó de amar a su Padre. Cristo no dejó de amar a la iglesia, a sus discípulos, y todavía nos ama, porque por encima de todo, vístanse con el vestido del amor, que es el vínculo perfecto, como dice Colosenses, que lo acabamos de leer. Si tú tienes amor, tú perdonas todo, porque el amor cubre multitud de pecados. Así que el que dice, no, porque es que yo tengo derecho también a ser respetado y ya no aguanto más y tienen que escucharme y tienen que también tener en cuenta mis ideas. Cuando un hermano se pone con eso, faltándole al respeto al pastor, al líder, a la persona que ha puesto Dios en autoridad sobre él, está haciendo lo mismo que hacen los impíos, porque están reclamando sus derechos, maldicen al presidente, al alcalde, y todo lo que desastre que provocan, esas revueltas. En la familia de Dios no hay sindicato. En la familia de Dios ahí es comunión, hay diálogo, hablemos. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti y él no viene a ti, usted que es más sabio, más maduro que ese hermano, llegue a él, confiesen sus ofensas los unos con los otros, perdónense. Eso es lo que se manifiesta en la familia de Dios, porque sobre toda ofensa, por muy cruel que hayan sido contigo, por mucho que te haya faltado el pastor, la pastora, te ofendió, te dolió, pero piensa que a ti no te llamó el pastor, la pastora, el apóstol, el hermano, a ti te llamó Cristo, a ti te salvó Cristo, aún Él te escogió desde antes que tú fueras formado en el vientre de tu mamá. Y por eso la Escritura dice, pongan la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Si nos ponemos a mirar a los lados, los defectos del uno, los defectos del otro, que me ofendió, que me miró maluco, nos vamos a distraer y vamos a estar siempre vamos a estar caminando cojo en la familia de Dios y no vamos a cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos, porque todo el tiempo vamos a estar amargados, estamos distraídos, nos perdemos el privilegio aún de servirle a Dios y de tener una vida de comunión con Dios, porque dice la Biblia que una persona que está enojada, ¿cómo puedes hablar con Dios? ¿Cómo puedes orar si estás enojado con tu hermano? Te dice el Señor, y lo dice una canción. ¿Cómo puedes orar si estás enojado con tu hermano?
¿Te dolió lo que te hizo? Claro que duele. Pero el Señor manda, confiesen sus ofensas los unos con los otros, perdónense. Y el que confiesa es libre. Por encima de la ofensa debe prevalecer el amor, y el amor principalmente al que te llamó, al que te salvó, que es Cristo Jesús. Por Él vives. Yo vivo por Cristo. Yo amo a Cristo. Por Él vivo. Y me duele al ver tanta gente que se pierde la bendición de la vida eterna, porque mejor prefieren estar sin Dios, alejados de Dios, porque ellos dicen que si van como dicen muchos, yo no me meto ahí, porque ¿a dónde se mete uno? Nosotros no estamos metidos en ninguna religión. Nosotros seguimos a Cristo. Seguimos el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Cristo vino a traer un cambio de vida, un nuevo estilo de vida que agrade a Dios, y por amor a Dios, si tengo que perdonar a la persona que me traicionó más terriblemente, yo la perdono. Por amor a Dios que me perdonó a mí primero, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano, a mi amigo, a mi enemigo? Si lo que yo hice fue peor y Dios me perdonó a mí, el pecado de nosotros fue peor y Cristo no nos hizo nada a nosotros, y con todo y eso nos perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El que no perdona a su hermano quiere decir que es más grande que Cristo, porque si Cristo fue capaz de perdonarte, tú no puedes perdonar a tu hermano, a tu enemigo. Quiere decir que tú eres más grande que Cristo. Y más grande que Cristo no hay nadie. Más perfecto que Cristo no hay nadie. Varón perfecto es Cristo. Jamás pecó. Nosotros pecamos todos los días, hasta con el pensamiento. Y aunque seamos infieles, Dios jamás va a ser infiel con nosotros. Entonces, para cuidar la iglesia hay que vivir siempre tratando de que permanezca la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. No dándole lugar al diablo, sino perdonando las ofensas, dialogando, hablando, confesando, orando los unos por los otros y vistiéndonos como verdaderos hijos de Dios con la mejor ropa. Y la mejor ropa, el mejor vestido es el vestido del amor. Y está escrito, lo acabamos de leer, que es el vínculo perfecto. Dice que el arma poderosa de la iglesia es la comunión. En una iglesia que dice ser iglesia de Dios, lo que más debe ser fuerte ahí es la comunión. Que haya comunión los unos con los otros. Pero en una iglesia donde todo el mundo se tira, ahí ni Dios está, porque dice que Dios no está donde hay desacuerdo. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo, Dios lo concede, porque a Dios le agrada el acuerdo, la comunión. Y dice que destruyendo la comunión, arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Por eso es que el enemigo de la iglesia, que es el diablo, él siempre procura destruir la comunión en una iglesia. Porque como él destruya la comunión en una familia de Dios, en una iglesia, es como si le arrancara el corazón a Jesucristo. Daña la comunión, se entristece el Espíritu Santo y es como si le arrancaras el corazón al mismo Cristo. Por eso, si tú eres un hijo de la familia de Dios, procura de cuidar tu iglesia, donde Dios te llamó a servirle, a seguirle. Y si hay indiferencia, procura de hacer la paz con ese hermano, con esa hermana, con ese pastor o líder, porque esto es lo que le agrada a Dios.
Y además de esto hay un versículo, pero dice también, dice, Jesús dijo unas palabras y dice que la comunión es la esencia y el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Es el Dios trino. Dios tres personas. Es el mejor modelo de unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Uno como en unidad, en acuerdo. Esas tres divinas personas, como le llaman mucho, que es la deidad, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres. Los tres, ¿por qué son uno? Son uno porque no es que son una sola persona con tres cabezas. Mentira del diablo. Eso no es así. Sino que ellos son uno es en el acuerdo. Ellos no hacen nada sin antes ponerse de acuerdo. Por eso es que cuando en Génesis dijo uno de los tres, y pudo ser el Padre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí no estaba refiriéndose a una sola persona, estaba hablando en plural, refiriéndose a varias personas, ahí los tres. Ellos se estaban poniendo de acuerdo que el ser humano que iban a crear iba a tener características de Dios. Iba a ser semejante a Dios en algunos aspectos. Entonces, ellos siempre se han puesto de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde armonía perfecta. El Padre dijo, Jesús, tú vas a morir por esos pecadores para yo perdonarles y darles otra oportunidad. Ese Hijo de Dios, Cristo, que era el Verbo, le hizo caso a su Padre y no se quejó, sino que obedientemente lo trajo el Espíritu Santo y lo introdujo en el vientre de una mujer virgen. Si Cristo no hubiera estado de acuerdo con el Padre, Él no hubiera aceptado, Él no hubiera venido a hacerle mandado al Padre, porque Él vino a hacer un mandado. Hoy en día, ¿cuántos hijos uno se cansa de decirle, Julanito, ve a hacerme el mandado a la tienda? Julanito, y tiene que hablarle como 10 veces. Y si es que se paran de la silla a hacer el mandado. Pero Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre dijo, tú vas, Él enseguida obedeció. Y el Espíritu Santo lo trajo. Así que ellos siempre han estado de acuerdo. Y la obediencia ante todo. Dice que ellos, la armonía que hay en ellos tres es perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. Así como el padre de la casa se alegra cuando tiene hijos que se aman entre ellos mismos, que se apoyan, que se quieren, que se respetan. A uno le da alegría cuando sus hijas, yo tengo 3 hijas, pero a mí me alegra cuando yo veo que la una está apoyando a la otra. Claro, que hoy en día a veces es difícil ver eso, pero en los momentos que puedo ver eso en las hijas mías, yo me alegro y ojalá que siempre sea así. Ahora imagínate, el Padre Celestial se regocija cuando ve que sus hijitos acá en la tierra, que hacen parte de su familia, se llevan bien los unos con los otros. Y dice, pero es una de las oraciones más intensas que Jesús hizo antes de morir, y fue cuando le pidió al Padre que ayudara a sus discípulos a que sean unidos como ellos lo eran. Nada en la tierra es más valioso para Dios que la iglesia. Así que por último, y después seguiremos con esta enseñanza si Dios permite, por último dice el pasaje de la Biblia donde Jesús le ruega al Padre, Padre, Señor. Mira la oración que Jesús hace por los discípulos.
para que se llevaran bien los unos con los otros y fueran unidos, unidos como Jesús es unido con su Padre y con el Espíritu Santo. Dice en Juan 17:6, Jesús ora por sus discípulos: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres, tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Y acá en el 28 dice, en el 20 dice, no ruego solo por estos, o sea, no rogaba solamente por los discípulos que estaban en ese momento, sino que dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como por estos discípulos que estoy dejando, por estos discípulos que estoy dejando antes de morir, antes de irme para el cielo, sino por todos los que van a creer después de estos, por todos los creyentes en todas las generaciones. Te ruego, le dijo, Padre, que así como tú estás, dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y en otra versión de la Biblia dice, permite que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Jesús se estaba refiriendo a la unidad, el acuerdo, la armonía. Porque en la iglesia vemos muchos y hay veces que no estamos unidos, no estamos en acuerdo. Y tenemos que estar en unidad como un solo hombre, como si fuéramos una sola persona, con un mismo pensamiento, con un mismo ideal, con una misma meta en Cristo Jesús. A eso se refería Jesús, que fueran uno como Él y el Padre eran uno. No que era una sola persona, el mismo Padre, el mismo Jesús, no, sino que es en el acuerdo, en la armonía. Era que Jesús se estaba refiriendo y rogándole al Padre que ellos vivieran esa misma unidad del acuerdo, así como Jesús estaba en unidad con su Padre y el Espíritu Santo, que todo lo hacían en unidad, en acuerdo. Así es que, mi querido hermano, el consejo es: cuida tu iglesia, cuida la iglesia donde Dios te ha puesto, en el país donde estés, en la ciudad, en el pueblo donde estés, donde te congregues, en esa iglesia que Dios te llevó como familia de Dios, cuídala, manteniendo la unidad del Espíritu, poniéndote la mejor ropa, que es el vestido del amor, y orando los unos con los otros, poniéndose en acuerdo, perdonando las ofensas, confesando los unos con los otros, orando. Y ya saben, pueden haber muchas ideas, que pierdan las ideas, pero que no se pierda la amistad, la hermandad en la familia de Dios. Vamos a orar. Y si hay algún amigo que quiera hacer parte de esta familia de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, yo te invito que hagas esta oración, pero que también busques en tu ciudad, en tu país, en tu pueblo. Aquí donde yo vivo, aquí en Bayunca, estamos en la calle en el barrio Las Latas, Iglesia Embajada Cristiana, más conocida como Hermanos en Cristo. También estamos otra sede, tenemos otra iglesia hija allá en el barrio Las Charquitas, Embajada Cristiana Tierra de Bendición, y tenemos otra sede en el barrio del Ceibal, otra iglesia hija, Embajada del Ceibal. En Cartagena también hay otras embajadas, en Santa Catalina también tenemos otra embajada, y en muchos lugares con otros nombres, otras iglesias cristianas donde se predique este evangelio. Congrégate en la iglesia donde Dios te haya llevado, congrégate, pero sobre todo cuídala. Cuídala, porque la iglesia para Dios es un tesoro. Es un tesoro y es la novia de Cristo con la que Él se va a casar. Y el que es espiritual me entiende lo que estoy hablando. Amigos, si usted quiere ser parte de la familia de Dios, dé el primer paso de aceptar a Cristo en su corazón, y el segundo paso es buscar una congregación donde puedas seguir creciendo en la palabra de Dios y afirmándote más en los caminos del Señor. Repite conmigo: Señor Jesús,
En esta hora yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Perdóname por el pecado de Adán y Eva, porque ese pecado nos separó a todos los seres humanos de ti, Señor. Perdóname, perdóname. Ahora te recibo a ti, Jesús, como el único medio, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único Dios salvador. Te pido que entres a mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, por traerme a la casa, a la familia de Dios. Gracias, Jesucristo. Séllame con el Espíritu Santo y gracias por traerme a los brazos del Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia de Cristo, ya sabe, Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia, donde quiera estés. Hermano, cuida tu iglesia y ora mucho por ella.